Cada 1 de abril, mi novio, Santiago, armaba una propuesta de matrimonio falsa súper elaborada como parte de una broma coordinada con su mejor amiga, Valentina. El año pasado, me dejé llevar tanto por el momento, con el corazón latiéndome a 1000 mientras buscaba el anillo, que ni me fijé en la trampa mecánica que estaba escondida en la caja de terciopelo. Se cerró de golpe en mi dedo. Grité de puro dolor. Santiago y Valentina nomás se soltaron a carcajadas, completamente ajenos al hecho de que mi dedo se estaba poniendo de un color morado horrible. Para compensarme, Santiago se había pasado meses jurando que este año iba a ser diferente. Prometió que por fin me lo pediría de verdad. Así que cuando me mandó un mensaje de prioridad máxima, diciéndome que lo viera en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, le creí. Me tomó 3 horas arreglarme. Fui a que me peinaran, me hice las uñas y me apliqué el maquillaje con una precisión casi quirúrgica. Hasta me puse un vestido de seda nuevo. Ya tenía listo el borrador del anuncio en mis notas, nada más esperando la foto del anillo. Pero en cuanto empujé la puerta, una masa pesada y fría de betún me dio de lleno en la cara. La risa chillona de una chava estalló desde el centro del lugar. Te dije que sí vendría. Págame, Santi. Perdiste. Santiago se acercó. Su expresión era tan tranquila y dulce como lo había sido los últimos 6 años. Usó una servilleta para limpiarme un poco de merengue del cachete. Te ves hermosa, Dani, dijo, aunque se notaba que se le movían los ojos de la risa. Lástima lo del vestido, eso sí. ¿Qué es esto, Santiago? Mi voz temblaba. Hice una apuesta con los chavos sobre si de verdad vendrías esta noche. Yo aposté a que no. Mi apuesta era simple. Si ganaba, te pedía matrimonio mañana. Si perdía, me esperaba otro año. Se encogió de hombros con una sonrisa a medias. Perdón, nena. Como si viniste, supongo que este año tampoco nos casamos. Me quedé ahí parada, sintiendo el peso del betún estirándome la piel, y lo miré directo a los ojos. ¿Sabes qué día es mañana? Se rió, restándole importancia. Claro que sí, nuestro aniversario de 6 años. ¿Cómo se me iba a olvidar? Lo dulce y pegajoso en mi cara se sentía sofocante. En ese instante, la realidad me cayó como un golpe físico. Nuestro aniversario siempre iba a quedar en segundo plano por una broma, y yo siempre iba a quedar en segundo plano después de Valentina. Me agaché y me quité el anillo de plata sencillo que usábamos como promesa desde la universidad. Entonces ya estuvo. Terminamos. El golpe seco del anillo contra el piso de madera hizo que todo el cuarto se quedara en silencio. Santiago frunció el ceño. No empieces, Daniela. Es solo un poco de pastel. Yo te ayudo a limpiarte cuando lleguemos a la casa. Ya conoces a Valentina. Antes se pasaba mucho más de lanza. De hecho, hoy se estuvo controlando por ti. Se acercó más y su voz bajó a un tono de advertencia. Me costó mucho trabajo traer a todos aquí. No me hagas quedar como el güey que sale con alguien que no aguanta una broma. Valentina se dejó caer en el sofá de terciopelo con una cara de berrinche exagerado. De verdad, Daniela, solo fue un chiste. Si te vas a poner así, ya no jugamos, ¿va? Pero, ¿terminar? Estás siendo bien dramática. Miró a los demás con los ojos muy abiertos. Se los dije, no aguanta nada. Santi, no debiste invitarla. Ya arruinó toda la vibra. Ella estaba ahí, como la reina de su grupito. En ese círculo, si Valentina no estaba feliz, nadie podía estarlo. Y Santiago no era la excepción. Me acordé de la primera vez que la conocí. Ella organizó un juego de verdad o reto. Normalmente los retos son cosas penosas en público, pero su reto para mí fue que hiciera un sonido íntimo ahí mismo frente a todos. Cuando le dije que no me gustaba ese tipo de humor, a Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas de inmediato. Salió corriendo del cuarto, y todo el grupo, incluido Santiago, fue tras ella para consolarla. La fiesta que se suponía era mi bienvenida terminó conmigo sentada sola en un departamento a oscuras. Santiago nunca volvió a llevarme a ninguna reunión, a menos que Valentina diera el visto bueno primero. Santiago me miró ahora con la mandíbula tensa. Daniela, pídele perdón a Valentina. Antes, yo me hubiera tragado mi orgullo. Me habría disculpado solo para llevar la fiesta en paz, para que Santiago no quedara mal frente a sus amigos. Pero al verlo poner los sentimientos de ella por encima del hecho de que me acababa de humillar en la víspera de nuestro aniversario, por fin vi la verdad. Esto no era una relación. Yo solo era un accesorio en su vida con sus amigos. Agarré mi abrigo y la bolsa de marca que había comprado a propósito para impresionar a sus papás a finales de mes. Santiago.
Dije con la voz más firme que he tenido en años. Se acabó, lo digo en serio. Me di la vuelta y me salí, con mis tacones haciendo un ruido disparejo en el pavimento. Mientras la puerta se cerraba, alcancé a oír la voz burlona de Valentina. ¿De verdad se va tu vieja? No vas a andar de mandilón correteándola, ¿verdad? Santiago soltó un bufido frío. Solo está haciendo un berrinche. Si voy tras ella ahorita, va a creer que ganó. Además, no tiene a nadie más que a mí. Es más fácil recuperarla a ella que a ti. Sus palabras se sintieron como una navaja dentada atravesándome el pecho. Hace 6 años, Santiago se había parado en este mismo lugar y me había dicho que no podía vivir sin mí. Se esforzó mucho por conquistarme. Cuando yo tenía 15 años, mis papás se volvieron a casar y formaron nuevas familias. Me convertí en el equipaje estorboso, la niña que mandaban de una casa a otra pero que no pertenecía a ninguna. Crecí con pavor a la intimidad, con miedo de construir un hogar solo para que luego lo desarmaran. Rechacé a Santiago 5 veces. La 6ª vez, un hombre me siguió hasta mi departamento. Santiago apareció de la nada, tacleó al tipo y lo sometió hasta que llegó la policía. Terminó en urgencias con una fractura en la muñeca. Mientras la enfermera le vendaba el brazo, se le pusieron los ojos rojos. «Dani, ¿por qué eres tan terca?», me susurró. «¿Por qué no me dejas protegerte?». Mi corazón se deshizo en ese preciso momento. Pensé que si podía estar con alguien tan confiable, tan protector, tal vez por fin estaría a salvo. Esa noche, me llevó a este restaurante para pedirme que fuera su novia. Cuando le dije que sí, me cargó y me dio vueltas como si fuera una niña hasta que los dos nos mareamos y terminamos cayendo al pasto. Me abrazó fuerte y le juró a la luna que, mientras él estuviera cerca, yo nunca volvería a estar sola. Pero ahora, él era quien estaba abriendo de nuevo las heridas que me tomó años tratar de sanar. Solté una risa amarga y saqué mi celular. Abrí un correo de hace 5 días, una oferta de transferencia a nuestras oficinas centrales en Chicago que estaba por vencerse. Acepto la transferencia. Fue sorprendentemente fácil escribir eso. Miré hacia la luna, medio tapada por unas nubes delgadas. Santiago, no soy tan fácil de recuperar como crees, y ya no necesito que me protejas. La mudanza estaba programada para el día 2. No tenía mucho tiempo. Regresé a nuestro departamento. Me tallé el betún pegajoso de la piel hasta que me quedó la carne viva y empecé a empacar. No tenía muchas cosas. Con 2 maletas bastaba para llevarme mi vida entera. A las 3 de la mañana, iba saliendo para registrarme en un hotel cuando Santiago entró, oliendo a bourbon y cigarro. Venía cargando a Valentina, que estaba súper borracha, y la aventó al sofá. Tiró una bolsa de fruta en la barra. «Qué bueno que sigues despierta. Está hasta las chanclas. Hazle un té de jengibre de esos que haces, o mañana va a ser una pesadilla». No me moví. Cuando recién nos mudamos juntos, Santiago llegó enfermo de una despedida de soltero. Me quedé despierta toda la noche haciéndole sopa. La olla de cerámica se tronó por el calor y explotó, salpicándome caldo hirviendo y pedazos de cerámica por todos los brazos. Él estaba aterrado. Se quedó despierto 24 horas curándome las quemaduras, llorando de la culpa. Después de eso me prohibió entrar a la cocina, insistiendo en que prefería pedir comida por el resto de su vida, antes que arriesgarse a que me pasara algo otra vez. Hasta hizo un letrerito de madera y lo colgó en la despensa. «Precaución, zona libre de Dani». Vi ese letrero ahora, caminé hacia él y lo aventé a la basura. «No soy tu sirvienta, Santiago. Si quiere té, que se espere a estar lo suficientemente sobria para poner a hervir agua». Agarré el mango de mi maleta. Él se lanzó hacia adelante, me agarró con fuerza de la muñeca y me inmovilizó contra la puerta. «Ya basta, Daniela. Ya dejaste claro tu punto con eso de empacar. Fue una broma de 1 de abril. Deja de comportarte como una berrinchuda. Sé que quieres el anillo, te lo quiero dar. El próximo año lo prometo. El próximo año lo haremos de verdad». Ramón, su aliento, con olor a alcohol, me rozó el cuello. No sentí nada más que un asco profundo. Lo empujé con todas mis fuerzas y le solté una cachetada bien dada. «Dije que terminamos, Santiago. No hay próximo año». El golpe no solo lo espabiló a él. Pareció despertar a Valentina. Se bajó del sofá tambaleándose y se me fue encima, levantándome la mano y dándome en la mejilla un golpe que me ardió. «¿Quién diablos te crees que eres?», chilló. «A él no lo tocas». Mi cara ardía. Levanté la mano para devolverle el golpe, pero Santiago me agarró de las muñecas,
apretándomelas con dolor mientras me alejaba de un empujón. Mi espalda baja pegó contra la manija de la puerta. Se puso enfrente de Valentina, con los ojos echando chispas de la irritación. «Está borracha, Daniela. ¿De verdad te vas a poner a pelear con alguien que ni puede con su alma? Ya vete. Lárgate a que se te pase el coraje. Mañana hablamos». Me le quedé viendo, pasmada por su indiferencia. Era como si yo fuera una desconocida para él, una molestia que tenía que controlar. Ni siquiera me miró. Solo se dio la vuelta para decirle cosas dulces y suaves a Valentina, dándole toda esa ternura que yo había deseado por años. Agarré fuerte el mango de mi maleta y me salí. Me registré en un hotel barato cerca de la estación y no pude cerrar los ojos sino hasta el amanecer. Cuando desperté, el techo de la habitación del hotel era de un blanco tan plano y tan anónimo que por un momento no supe dónde estaba. Tardé unos segundos en recordarlo todo. El betún, el restaurante, las maletas, el olor a bourbon. Me incorporé despacio. La pantalla de mi celular tenía 17 notificaciones perdidas de Santiago y 3 de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato por los primeros 4 dígitos. Valentina. No abrí ninguna. Me fui directo al baño y me lavé la cara con agua muy fría. En el espejo vi una línea rosada en mi mejilla donde me había pegado ella la noche anterior. La toqué con la yema del dedo. No dolía ya. Lo que sí dolía era algo más adentro. Algo que no tenía nombre exacto, pero que se sentía como el silencio de una habitación vacía que alguna vez estuvo llena. Tenía que regresar al departamento. Me había ido con 2 maletas, pero quedaron cosas. La carpeta con mis documentos de la empresa, el pasaporte, un par de zapatos de trabajo que no cabían. Cosas pequeñas, pero necesarias para Chicago. Calculé los tiempos. Santiago se quedaba dormido hasta las 11 cuando llegaba borracho. Eran las 8:15. Tenía margen. Pedí un café al cuarto, me vestí con lo que traía en la maleta y salí. El departamento estaba en silencio cuando abrí la puerta. La sala olía a cigarro y a la fruta que Santiago había traído la noche anterior, todavía en la barra, sin que nadie la hubiera tocado. El sofá de terciopelo donde Valentina se había desplomado tenía una manta encima, doblada con cuidado. Alguien la había tapado. No fui a ver si seguía ahí. Entré directo al cuarto a buscar el pasaporte. Fue entonces cuando vi el celular de Santiago sobre el buró, desbloqueado, con la pantalla encendida en una conversación con Valentina. No lo busqué, no fue a propósito. Simplemente estaba ahí, abierto, brillando. El último mensaje era de las 2:47 de la mañana. ¿Ya se fue la dramática? Sí, mejor. Mañana la llamo y se le pasa. Santi, en serio, ya córtala de una buena vez. Llevas años aguantándola por lástima. No es lástima, es que la conozco. No tiene a nadie más. Si no la llamo yo, no la llama nadie. Exactamente. Por eso nunca va a irse de verdad. Relájate. Me quedé parada ahí con el pasaporte en la mano y los ojos fijos en esa pantalla. No fue la crueldad de las palabras lo que me partió. Fue la familiaridad, la fluidez, la certeza absoluta con la que los dos hablaban de mí como si fuera un problema resuelto, una pieza que no podía moverse del tablero porque no tenía a dónde ir. Valentina lo había decidido hacía mucho tiempo. Yo no era la novia de Santiago. Era su proyecto de caridad. Y Santiago lo había aceptado. Lo había hecho suyo. Escuché un movimiento desde el cuarto de visitas. Agarré la carpeta, el pasaporte y los zapatos. Salí sin hacer ruido y cerré la puerta con cuidado, como si el departamento fuera de alguien que no conocía. Afuera, en la calle, el aire de la mañana olía a pasto mojado y a escape de coches. Me paré en la banqueta un momento. En 6 años, Santiago nunca me había presentado a sus papás sin avisarle primero a Valentina. Nunca me había invitado a un viaje de grupo sin consultarle a ella. Cada cumpleaños mío había terminado temprano porque Valentina tenía algo planeado después. Y yo lo había visto todo, y lo había nombrado de 1000 formas distintas, menos de la forma correcta. Él no estaba con 2 mujeres. Estaba con una, y yo no era esa. Caminé de regreso al hotel con los zapatos de trabajo colgando del gancho del dedo. A mitad del camino me vibró el celular. Era Santiago. No contesté. A los 5 minutos me mandó un mensaje. «Buenos días. ¿Estás bien? Anoche te fuiste muy alterada. ¿Dónde estás?» Y luego, 2 minutos después. «Hoy es nuestro aniversario, Dani. No me hagas esto». Lo guardé en el bolsillo sin responder y seguí caminando.
En la recepción del hotel, el chico del turno matutino me sonrió cuando me vio llegar. Le pregunté si podían guardarme las maletas unas horas mientras yo arreglaba unos trámites. Me dijo que sí. Le entregué las dos y subí al cuarto solo con la mochila. Abrí la laptop. El correo de la empresa seguía ahí, en enviados, marcado como leído por el destinatario a las 8:52 de esa mañana. Respuesta automática. Confirmamos la recepción de su aceptación. Su incorporación está programada para el día 3 de abril. Le enviaremos los detalles de alojamiento temporal en las próximas horas. El día 3. Mañana. Cerré la laptop y me quedé mirando la pared. Sentí algo raro en el pecho. No era alivio todavía. Era más parecido a cuando uno termina de cargar algo muy pesado por mucho tiempo, y los brazos todavía no saben que ya pueden soltarlo. Saqué el celular y abrí el borrador del anuncio que había preparado la noche anterior, el que tenía listo para la propuesta que nunca llegó. Lo borré sin leerlo completo. Después abrí los contactos y busqué el número de mi jefa en la nueva oficina. Nos habíamos visto una sola vez, en una videoconferencia de 3 horas cuando me ofrecieron el puesto. Me había dicho que si alguna vez necesitaba algo antes de incorporarme, la llamara sin dudarlo. Marqué. Contestó al segundo tono. Salió todo más rápido de lo que esperaba. Mi jefa, la licenciada Fuentes, me consiguió en menos de una hora el contacto de la empresa de mudanzas que usaban para los traslados de ejecutivos. Me dijo que si llegaba el día 3 con lo esencial, lo demás podía esperar. Había una unidad de almacenamiento disponible cerca del aeropuerto de Chicago para lo que no cupiera en el vuelo. No tuve que explicarle nada. Solo le dije que las circunstancias habían cambiado y que me incorporaría antes de lo planeado. Perfecto, dijo, con esa voz seca y eficiente que me había gustado desde la primera vez que la escuché. Aquí la esperamos, Daniela. Colgué y me quedé un momento con el celular apoyado en el pecho. Nadie me había dicho aquí la esperamos en mucho tiempo. Volví al departamento por segunda vez ese día, ya con más calma. Sabía que Santiago no estaría. Me había mandado otro mensaje diciendo que iba a dar una vuelta para despejarse y que por favor estuviera en casa a las 2 para que pudiéramos hablar. No le respondí. Entré, fui directo al closet y saqué las cosas que faltaban: 2 blusas de trabajo, el cargador de repuesto, una caja pequeña de cartón con papeles del banco y una foto enmarcada que tenía en la repisa del librero. La foto era de una noche en la universidad antes de conocer a Santiago. Yo tenía 19 años y estaba parada en el techo de la casa de una amiga, con el cabello suelto y una botella de refresco en la mano, riéndome de algo que ya no recordaba. Era la primera vez que yo había sentido que un lugar me pertenecía, aunque solo fuera por una noche. Me la llevé. Estaba bajando las escaleras cuando me encontré con Rodrigo, el mejor amigo de Santiago del trabajo. Lo conocía desde hace 4 años. Siempre había sido amable conmigo, de ese modo tranquilo y un poco tímido que contrastaba con el resto del grupo. Me sostuvo la puerta del edificio sin decir nada, y cuando ya iba a pasar me habló en voz baja. «Daniela». Dudó. «¿Te vas?» «Sí». Asintió despacio. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y los ojos fijos en el piso. «Escuché lo de anoche. Llegué tarde, pero... escuché». Levantó la vista. Lo que dijo Santiago, eso de que era más fácil recuperarte a ti que perder a Valentina. Hizo una pausa. No debió decirlo. Aunque lo pensara, no debió decirlo. Ya sé que lo pensaba, dije. Eso no me sorprende. Lo que sí quiero que sepas. Buscó las palabras con cuidado, como alguien que no está acostumbrado a decir cosas difíciles. Es que Valentina lleva meses diciéndole que te deje, que no encajas con el grupo, que la actitud que tienes la hace quedar mal. Exhaló. Y él le ha estado dando la razón. No me sorprendió. Me dolió de todas formas, pero no me sorprendió. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Se encogió de hombros. Porque me parece que deberías saberlo, y porque creo que lo que haces ahorita es lo correcto. Se quedó callado un momento. Suerte en Chicago. Lo miré fijo. ¿Cómo sabes lo de Chicago? Una sombra de algo cruzó su cara. Santiago lo sabe, desde hace 5 días. Valentina también. Cuando te mandaron el correo de la oferta, Santiago se lo comentó a ella antes de hablarlo contigo. Valentina le dijo que no te preocuparas, que tú nunca ibas a aceptar irte sola. El aire se me fue un segundo. 5 días. Llevaba 5 días sabiendo que me habían ofrecido una salida,
y ni uno solo de esos días me lo mencionó. No preguntó cómo me sentía. No me preguntó si lo estaba considerando. No hizo nada, porque Valentina ya había decidido que yo no iba a irme. Sentí algo asentarse en mi pecho. No rabia, exactamente. Algo más frío y más claro. Gracias, Rodrigo. Crucé la puerta y salí a la calle. El sol de mediodía caía directo sobre el asfalto. Caminé 3 cuadras hasta el café de la esquina donde solía trabajar por las tardes cuando tenía pendientes. Pedí un americano y me senté junto a la ventana. Saqué la laptop y empecé a organizar lo que me llevaría en el vuelo y lo que mandaría al almacenamiento. A las 12:20, Santiago me llamó. Dejé que sonara. A las 12:22 me mandó un mensaje. ¿Dónde estás? Ya llegué. Las maletas no están. ¿Qué está pasando? Luego. Daniela, en serio, dime dónde estás. Luego. Dani. Luego, 10 minutos después, en un tono diferente, más tenso. ¿Aceptaste lo de Chicago? Guardé el celular en la bolsa sin responder y terminé mi café. A las 2 de la tarde, la empresa de mudanzas llegó al hotel para recoger las maletas y la caja adicional que había armado. Firmé los papeles. Me dieron el número de seguimiento. El vuelo salía a las 7 de la mañana del día siguiente. Quedaba una cosa pendiente. La noche anterior, cuando el betún me golpeó en la cara, perdí un arete. Uno de los 2 que me había regalado mi abuela antes de morir, de plata labrada con forma de luna. El otro lo seguía trayendo puesto. Había llamado al restaurante esa mañana y me dijeron que sí lo tenían, que había quedado debajo de la mesa. Podía pasar a recogerlo antes de las 9 de la noche. Santiago había hecho una reservación en ese restaurante para las 8. Lo sé porque me había mandado la confirmación automática al correo compartido que usábamos para los planes. Un correo que seguía llegándome, aunque yo ya no lo revisara con frecuencia. Lo vi por accidente mientras buscaba la confirmación del vuelo. 8 de la noche. El restaurante de la primera vez. Nuestro aniversario. Cerré el correo. Fui a recoger el arete. Llegué al restaurante a las 8:10. No me arreglé. Traía los mismos jeans oscuros y la blusa de trabajo que me había puesto esa mañana, y una mochila colgada en el hombro. El único detalle fue que me quité el arete de luna del oído derecho para traer los 2 en la mano, juntos, mientras caminaba. Los vi desde la acera, a través del vidrio panorámico del frente. Estaban todos. Santiago en la cabecera de la mesa, con una chaqueta que reconocí como la que usaba para las ocasiones importantes. Valentina a su derecha, como siempre. Rodrigo al fondo, mirando su teléfono. 4 personas más que conocía de vista, el círculo completo. Santiago tenía flores sobre la mesa, rosas de tallo largo, envueltas en papel craft. Las mismas que me había dado la primera vez, 6 años atrás, en este mismo lugar. Respiré hondo. Empujé la puerta. El maître me reconoció de inmediato. Me dijo en voz baja que tenían el arete en la caja registradora y que con gusto me lo traían. Le dije que yo pasaba a recogerlo. Crucé el salón. Santiago me vio cuando estaba a la mitad del camino. Se puso de pie tan rápido que casi tiró la copa de agua. Su cara era un mapa de alivio y de algo que se parecía mucho a la victoria. Se me acercó con los brazos ligeramente abiertos, como si el asunto ya estuviera resuelto, como si mi presencia en ese lugar fuera ya la respuesta que esperaba. «Sabía que vendrías», dijo, en voz baja. Sonó satisfecho. Sabía que no ibas a dejar pasar nuestro aniversario así. Todo el grupo nos miraba. Me detuve a 1,5 metros de él. «Vine por un arete», dije. Le sostuvo la mirada un segundo, sin entender. Se me cayó anoche, cuando el pastel me dio en la cara. Le mostré los 2 aretes en la palma de la mano. Era de mi abuela. No lo iba a dejar. Su expresión empezó a cambiar, pero intentó recuperar el terreno. «Dani, ya estás aquí. Siéntate, por favor. Hablemos. Tengo flores. Tengo reservación». «Santiago». Lo interrumpí con calma. «Acepta la transferencia esa misma noche». Él frunció el ceño. «¿Qué?» Saqué el celular. Abrí el correo de enviados. Lo busqué con el pulgar hasta encontrar el mensaje exacto, con hora y fecha visibles. 1 de abril, 22:47:08. Asunto. Re. Oferta de transferencia. Sede Chicago. Le acerqué la pantalla. Él la leyó. Luego levantó la vista hacia mí con una expresión que no le había visto antes. No era enojo, no era sorpresa limpia. Era el principio del miedo.
¿A qué hora fue eso?, preguntó, aunque la hora estaba ahí, en la pantalla, perfectamente legible. A las 10:47. Guardé el celular. Mientras ustedes todavía estaban festejando que sí fui al restaurante, mientras tú le estabas limpiando el merengue de la manga a Valentina. El silencio en la mesa era absoluto. Valentina se recostó despacio en el respaldo de su silla. Tenía los brazos cruzados y una expresión que intentaba parecer aburrida, pero algo en sus ojos era diferente. El vuelo sale mañana a las 7, continué. La mudanza ya está coordinada. La empresa me espera el día 3. Metí los 2 aretes en el bolsillo del pantalón. Vine a recoger lo que era mío. Eso es todo. Santiago dio un paso hacia adelante. Las flores seguían sobre la mesa. Nadie las había tocado. Dani, espera. Su voz se quebró un poco en la última sílaba. No puedes irte así. 6 años. Sé cuántos años son. Lo corté sin elevar la voz. Tú también lo sabrías si no hubieras pasado todos los 1 de abril en esto. Señalé el espacio entre nosotros con un gesto breve. Cada aniversario nuestro ha sido una broma. Cada vez que yo pedía algo serio, era un drama. Cada vez que Valentina quería algo, era una prioridad. Hice una pausa. No me voy porque estoy enojada, Santiago. Me voy porque por fin entendí lo que lleva años siendo verdad. Él abrió la boca. La cerró. Valentina se movió en su silla. Dani, nadie te está pidiendo que... A ti no te estoy hablando. No la miré. Me quedé mirando a Santiago. Me salvaste una vez de un desconocido, pero nunca me salvaste de ti. Lo vi encogerse. No fue un gesto físico grande. Fue algo más pequeño, en los hombros, en el ángulo de la mandíbula, como si algo le hubiera fallado por dentro. Rodrigo, al fondo de la mesa, tenía los ojos fijos en el mantel. Me di la vuelta. El maître me entregó el arete en la entrada, envuelto en un cuadrito de terciopelo azul marino. Lo metí en la mochila y salí al aire fresco de la noche. No miré hacia adentro al cruzar la puerta. No hacía falta. Esa noche dormí en el hotel por última vez. Puse el despertador a las 4:30, dejé la mochila lista junto a la puerta y me metí a la cama sin revisar el celular. Lo puse en silencio, boca abajo sobre el buró. Tenía 19 notificaciones nuevas. 11 de Santiago, 3 de números desconocidos que eran probablemente amigos suyos, 2 de Valentina y 3 de un grupo de WhatsApp del que nunca había salido porque hacerlo siempre generaba drama. Los borré todos sin abrirlos y apagué la pantalla. Dormí de un tirón hasta que sonó la alarma. Me levanté en la oscuridad, me bañé con agua caliente y me vestí despacio. La habitación del hotel era tan anónima como el primer día, pero esa mañana no me pareció triste. Me pareció neutral. Un lugar sin historia. Exactamente lo que necesitaba. Salí a las 5:15. El aeropuerto a esa hora tenía esa calidad particular de los lugares que nunca duermen del todo. Luces fluorescentes, carritos de equipaje abandonados, un señor dormido en una banca con el abrigo sobre la cara. Me registré en el mostrador, facturé la maleta adicional que la empresa de mudanzas había tramitado y pasé al área de abordaje con solo la mochila. Compré un café en el único puesto abierto y me senté junto a la ventana de la sala de espera. Afuera, en la pista, las luces de los aviones parpadeaban en la oscuridad. A las 6:12 me llegó un mensaje de Santiago. Lo abrí. Sé que mañana te vas. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Lo leí 2 veces. Luego lo cerré. 3 años antes, ese mensaje me habría bastado. Habría llamado al taxi de regreso. Habría subido las maletas al departamento. Habría llorado en su hombro hasta que los dos termináramos prometiendo que todo iba a ser diferente. Había vivido tantas veces esa escena que casi podía recitarla de memoria. Pero esta mañana la leí y no sentí el tirón de siempre. Solo sentí algo parecido a la quietud. A las 6:48 llamaron mi vuelo. Me puse de pie, agarré la mochila y avancé hacia la puerta de abordaje. En el bolsillo del pantalón traía los 2 aretes de mi abuela, bien envueltos en el cuadrito de terciopelo azul marino. Los apreté con la mano un momento antes de soltarlos. Pensé en ella. La niña de 15 años que mandaban de una casa a otra sin que ninguna fuera suya. La que creció con tanto miedo a construir algo que pudiera derrumbarse. La que dijo que sí la 6ª vez porque creyó que por fin alguien iba a cuidarla. Esa niña no había necesitado que la rescataran de un desconocido en la calle.
Había necesitado que alguien le dijera, desde el principio, que ella era suficiente sin importar si alguien se quedaba o se iba. Nadie se lo dijo entonces. Me lo estaba diciendo yo ahora, 6 años tarde pero presente, en una sala de espera con café de máquina y las luces del amanecer empezando a filtrarse por el vidrio. En cuanto al departamento, Santiago lo conservó. Eso me enteré semanas después, cuando Rodrigo me mandó un mensaje preguntando cómo estaba. Me contó que Valentina y Santiago habían tenido una pelea enorme la noche del restaurante, que él le había reclamado algo que ella había dicho, y que el grupo se había dividido en dos a raíz de eso. No me dio detalles, tampoco los pedí. Me alegró saberlo, pero no de la manera en que me hubiera alegrado antes, como una victoria. Fue más parecido a descubrir que una puerta que creía cerrada con llave llevaba años sin seguro. Santiago me escribió 4 veces más en el transcurso del mes siguiente. La última fue un mensaje largo, 4 párrafos, donde explicaba que había entendido cosas sobre sí mismo y sobre la dinámica con Valentina, y que si algún día yo quería hablar, él estaba disponible. Le respondí una sola vez, 3 semanas después, cuando ya tenía suficiente tierra firme bajo los pies como para escribir sin rabia y sin nostalgia. Espero que estés bien, Santi. Yo también aprendí cosas, pero mi vida ya no tiene espacio para esa conversación. No volvió a escribir. Chicago en abril era gris y frío, y completamente distinto a todo lo que conocía. La oficina quedaba a 20 minutos del departamento temporal que me consiguió la empresa. El primer día llegué 15 minutos antes de lo necesario, con el cabello mojado porque no había calculado bien el tiempo de la regadera nueva. Y la licenciada Fuentes me recibió en la entrada con un café y un «Bienvenida, ya era hora». Me reí. De verdad, sin esfuerzo. Esa semana encontré una cafetería a 3 cuadras que abría a las 6 de la mañana y tenía mesas junto a un ventanal enorme que daba a la calle. Me senté ahí el primer sábado con la laptop y el café y los aretes de mi abuela puestos, los 2, uno en cada oído. Afuera nevaba apenas, los primeros copos del año, y la ciudad se veía quieta y enorme, y completamente indiferente a mi historia. Por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustó. Cada 1 de abril, Santiago armaba una broma. El último 1 de abril, mientras él reía, yo ya me había ido. Ahora los agostos eran míos, y los domingos eran míos, y el ventanal con nieve era mío, y no tenía que pedirle permiso a nadie para estarlo. Era suficiente, era más que suficiente.